Desde el punto de vista del instituto, en realidad lo único que nosotros señalamos es que lamentamos que no haya surgido del acuerdo entre las dos partes principales, ¿no? El sector obrero y el sector empresarial. Sabemos que obviamente ellos han estado de acuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo, pero no surgió del acuerdo mutuo. En esto, a nosotros lo que nos preocupa es que se haya debilitado el mecanismo, ¿verdad? Nosotros entendemos que precisamente las condiciones de la economía nacional, tanto del sector obrero como del sector empresarial, no son las óptimas, ¿sí? Y nos preocupa, por ejemplo, lo que esto podría tener consecuencias, ya sea en términos de la inflación, que significa eso, de que las empresas, al no poder absorber todo el costo del incremento salarial, pues lo trasladen vía precios, y eso significa entonces un incremento en la inflación. Y lo que preocupa ahí es que, por ejemplo, el Banco Central después vaya a hacer política monetaria, ¿verdad?, para contrarrestar, y eso vaya a afectar el crecimiento económico. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que nos preocupa es principalmente el sector de las MIPYMES, que fue el más afectado por la crisis, no solamente de pandemia, no solamente por ETA y OTA, sino por las condiciones que ya desde el 2019 venían en desaceleración para la economía. ¿Qué significa esto? Es muy posible entonces que las MIPYMES o vayan a negociar con sus empleados y les digan, ¿verdad?, miren, no les puedo pagar este 401, ¿qué prefieren, verdad? O los tengo que despedir, ¿verdad? O nos quedamos con este salario, entonces no se cumpla, ¿no? O, por ejemplo, que las empresas digan, bueno, ya no puedo contratar o tengo que reducir mi nómina precisamente para poder subsistir, ¿no? En cualquiera de los casos, entonces el riesgo que corremos es que los niveles de informalidad, los niveles de subempleo crezcan. Y ya ese es un problema grave en nuestro país. Entre 7 a cada 8, entre 7 y 8 de cada 10 empleados en Honduras tienen salarios por debajo del salario mínimo. Es una posibilidad, ¿no? Y ese es uno de los riesgos de que el acuerdo final no haya surgido en raíz de las dos partes, por el tema de cómo va a enfrentar, en este caso, el sector empresarial ese costo, ¿no? Por eso es importante el diálogo y que haya surgido desde ahí, porque las empresas pueden ajustar sus expectativas en términos de adquisición de eso. Entonces, ese es uno de los riesgos, ¿verdad? No sabemos si eso va a pasar o no, dependerá otra vez, o también de otros factores. Ya en este momento hay un anuncio de que el nivel de lluvias, por ejemplo, no ha sido el apropiado, y que por lo tanto entonces las estimaciones que teníamos en términos de producción agrícola podrían no ser las que nosotros esperábamos. Entonces, una escasez desde el punto de vista de la producción, más el tema de enfrentar los costos, incremento del salario mínimo, corremos el riesgo de que eso se traslade en términos de la inflación. ¿Los porcentajes son adecuados a la realidad que vive el país? ¿Los porcentajes que se aprobaron? Depende, como decimos los economistas, siempre depende de dónde lo miramos. Desde el punto de vista, sabemos que desde el punto de vista del sector obrero, el salario mínimo, y dado de que la mayor parte de la población, de los empleados, no ganan el salario mínimo, eso significa que ganan salarios insuficientes para cubrir los costos de la canasta básica, y a veces hasta de la canasta básica alimentaria, ni siquiera para los alimentos, mucho menos para transporte, alquileres, educación. No podemos asegurarlo. Aquí es donde entonces nosotros estamos advirtiendo de que estos son los riesgos que se corren, ¿no? Se corren esos riesgos, ya sea de incremento, ya sea vía precios por los costos de las empresas, o si no, vía precisamente mayor niveles de informalidad o de despido. No lo sabemos.